De Arte y Artistas el podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio número 2 de Arte y Artistas el podcast. Les dejo la recomendación musical de este episodio. La noche nos aguarda y más cerca tú y yo. 1, 2, 3, 4. Bueno, esta banda que escuchan de fondo, a mí me tocó verla y escucharla en el Keki. Para quienes escuchen este podcast y no son de aquí de Ensenada, y bueno, para quienes son y no han escuchado del Keki, es un centro ecológico y cultural aquí en Ensenada que está precisamente en el Cerro del Keki. Y ahí se presentan eventos culturales más o menos regulares, ¿no? Una vez al mes, creo. Y bueno, ahí fue donde me tocó escuchar esta banda. Nada, déjenme platicarles un poquito de ellos. Ellos son Eli Marty. Y Eli Marty es un grupo musical oriundo de Ensenada, Baja California, formado en agosto del año 2017. Que tienen un ratito trabajando juntos. Eli Marty son Alex Martínez en guitarra y voz, Raúl Figueroa en el bajo y Jonathan Guzmán en la batería. Eli Marty pasaría de ser un proyecto acústico solista a convertirse en un auténtico grupo de rock pop alternativo. Así es como ellos identifican su estilo. Y bueno, ese es producto de una gran variedad de influencias que van desde el garage rock hasta la cumbia, el pop y el ska, que se escucha muy bien ahí en el fondo. Y eso hace de su sonido algo muy especial, además de lo interactivo e histriónico de sus shows en vivo. Tras presentarse por primera vez en un reconocido bar de su ciudad, tocando con todo gusto en pequeños festivales dentro de la misma, así como participando en distintos eventos musicales, Eli Marty busca llevar su música alegre y ecléctica energía a cada corazón que por voluntad o coincidencia tenga el gusto de escucharles. Así que pues ya está, Eli Marty, grupo de rock pop alternativo de aquí en Ensenada, es la recomendación de este podcast número 2. Y recuerden, aquí en la descripción del podcast toda la información, sus redes sociales. Dense una vuelta a su canal de YouTube, que acaban de estrenar video en mayo del 2021. Y bueno, antes de pasar ahora sí a la charla con nuestro artista invitado, aquí es donde les recuerdo que si están viéndonos por YouTube, suscríbanse al canal, denle manita arriba. Si nos están escuchando por audio en Spotify, denle corazoncito. Esa es una forma de apoyar a este proyecto también. Y ahora sí, nos vamos a la charla y les dejo a Eli Marty de fondo. La canción es Noviecita. Este episodio de Arte y Artistas, el podcast, es patrocinado por ProArte Ensenada. ProArte Ensenada es una tienda de materiales especializados para arte. Ahí puedes encontrar lo necesario para las distintas disciplinas, como pintura, dibujo, grabado, escultura, diseño gráfico y arquitectura, además de productos necesarios para la práctica artística en distintos niveles. Y si algún producto que necesitas no se encuentra en inventario, ProArte Ensenada tiene el servicio de productos bajo pedido. Además, ProArte Ensenada cuenta con más de 12 años atendiendo a los artistas, artesanos, estudiantes y entusiastas del arte ensenadenses,
lo que los convierte en la opción indicada en cuanto a materiales de arte se refiere. ProArte Ensenada se ubica en la calle Cuarta entre Alvarado y Blancarte en la zona centro. Para más información, puedes contactarlos a través de sus redes sociales, en Facebook e Instagram como ProArte Ensenada o al teléfono 646-151-0397. Bueno, y antes de pasar con nuestra invitada, permítanme hacerles un anuncio. Bueno, como ya les he comentado en otros episodios, este podcast es grabado totalmente desde casa. Entonces, de fondo pueden llegar a escuchar gallinas, gatos, patos, vecinos, pues ni modo, aparte de lo que nos toca vivir en este 2021 y pues obviamente en pandemia, ¿no? Y bueno, antes de poner a nuestra invitada, permítanme presentarles un poco de su semblanza. Ella, bueno, cuenta con numerosas exposiciones colectivas en Guanajuato, en Tijuana y obviamente aquí en Ensenada. Dentro de su formación profesional destacan el taller de gestión cultural y manejo de redes por el Museo Tamayo en el pasado 2020, además del curso de análisis de proyectos creativos del programa de interacción cultural y social del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Además es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Ella también es miembro de la radio comunitaria Grupo Radio Asta y fue directora de sede en Antígona, Encuentro de Arte, Ciencia y Feminismos. También fundadora y directora de Galería La Oficina, aquí en Ensenada también. Ella es Elsa Alexandra Magaña Lucero. Elsa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos bien, nerviosos, pero todo bien. Nada, bueno, se nos va a quitar en el proceso. Ya sé. ¿Cómo te trata la pandemia? Uf, pues duro como a todos, pero aquí andamos sobreviviéndola, aprendiendo, reflexionando Ya sé. y Esperamos que pues nos deje dándole. algo bueno de dejarnos esta pandemia. Sí, totalmente. Sí siento que la persona que se dio ese encerrón en los primeros meses de la pandemia definitivamente no es la misma persona que anda acá surfeando las crisis. Y creo que a todos como que nos está llevando igual, ¿no? Nos está cambiando formas de ver, formas de, bueno, de comunicarnos, obviamente, todo esto Sí. en línea. Y pues sí, o sea, es la constante ahorita del cambio. Y esperemos pues que sea un cambio para bien, ¿no? Sí, exacto. A veces no puedo como evitar mirar atrás ante ciertas actitudes o cuestiones que yo pensaba como prioritarias y digo, qué persona tan ridícula. Ya no es tan prioritario, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, pasando digamos, a la plática, este proyecto, bueno, de arte y artistas, ya lo he dicho en otros episodios, va de conocer a los artistas que están, digamos, formando todo este tejido, por decirlo de alguna manera, de producción de arte, pero aparte de creación de nuevos espacios. Vamos a ir hacia allá, hacia tu puesto como directora y fundadora de la oficina. Pero antes, nada más para contexto, platícanos un poco de cómo se dio tu carrera, porque tienes la mitad de tu carrera en Guanajuato y la mitad de tu carrera en Ensenada. Entonces, ¿cómo fue Sí. ese ir, venir? Pues yo lo veo como una experiencia muy valiosa. Mm, Cuando recién me fui a Guanajuato a estudiar artes plásticas, eh, bueno, allá en realidad es la carrera de artes visuales y ya Ajá. cuando venía para acá se hizo el cambio a que volvió a hacer artes plásticas. Y pues creo que como casi cualquier estudiante recién egresado de la prepa que entra a una Sí. carrera, pues vas así como lleno de ilusiones y con un montón de estereotipos en la mente y esperas muchas cosas que no son. Entonces, pues mm, cuando yo decidí estudiar artes plásticas 6 meses antes de egresar de la preparatoria, este, pues sí fue como una decisión que yo sentía súper valiente, Ajá. porque yo vengo de una familia de abogados, Oh. entonces
Ajá. Entonces, pues ellos sí esperaban de alguna manera que yo pues también estudiara leyes y me interesaba y yo les había dicho que sí, porque bueno, la carrera de leyes en lo teórico es bellísima, Sí, bellísima. claro. Y lo malo pues es que siendo testigo de la práctica en Sí. casa, decidí que pues no era una vida que realmente yo quería perseguir. Entonces ¿Quién es yo abogado? ¿Tu había papá y tu mamá? ¿O los dos, los dos son los dos, abogados? los Oh, dos son entonces abogados. Imagínate así las peleas hubo un sabrosas choque en ahí, casa. ¿no? Sí, este, y bueno, llega el momento en que yo digo, no, voy a seguir mis sueños. Yo nunca quise como perseguir el arte de manera profesional porque Ajá. decía, no quiero arruinar aquello que me hace feliz, O sea, ¿no? ya tenías cierto acercamiento a las artes antes de ir a la licenciatura. Sí, yo a los 8 años dije, quiero ser pintora. Oh, Y después pinté como sí, de manera no profesional y sin ningún curso básicamente durante varios años de mi vida. Pero sí siempre tenía como este contexto de no quiero que lo que me hace feliz se ajá. convierta también en mi actividad económica, Como en tu porque, obligación, algo así. ajá, yo lo iba a sentir como viciado. Y bueno, después dije que no iba a caer como en esa dinámica de elegir algo que yo no amara para profesionalizarme. Claro. Y dije, bueno, me voy a ir a estudiar artes. Y entonces, digo, no tengo básicamente ningún asesoramiento. Me voy a meter a algún curso antes de irme. Y me metí Ajá. a unos cursos que daban en el CEARTE. Uno era de sensopercepción a través del dibujo que dio Karen Perry Oh. y otro era de dibujo intermedio, dibujo avanzado, creo que estaba dando Esther Gámez. Y Oh. entonces, eh, yo recuerdo que cuando iba a entrar al curso de Karen, ella nos pidió que hiciéramos una carta de motivos. Ajá. Y digo, no, pues la verdad es que yo me quiero meter porque necesito ayuda y quiero estudiar artes plásticas. Sí, sí, sí. Este, y ya pues fue un curso que me abrió mucho los ojos, pero al mismo tiempo, y espero no echarla mucho de cabeza con este comentario, pero sí fue de gran influencia para mí. Me dijo, si tú realmente quieres estudiar artes plásticas, no te quedes aquí, porque la carrera está muy nueva. Vete a donde tú quieras, menos aquí. Y yo como, no, pues ella es profesora en la UABC y me dice que no me quede, pues Sí. definitivamente no me debo de quedar. Y ahí voy volando a Guanajuato. O sea, Porque ya fue el plan de existía artes estudios que yo plásticas hice. aquí y tú decidiste de todos modos irte a Guanajuato por lo que te Sí, comentó Karen Perry. Karen, ajá. Bueno, pero como requisito de mis papás era, si te quieres ir, también tienes que aplicar aquí a la UABC por si cualquier cosa, ¿no? De Y respaldo. entonces voy y hago todo el procedimiento. Y yo me acuerdo de una situación muy chistosa porque entro al examen, así con todos mis compañeritos, y me dice, tenían una bujía para dibujar. Y dicen, no, pues lo que pasa es que tienes que dibujarlo lo más realista posible. Y yo estaba muy nerviosa Ajá. y escuché mal, y escuché lo más surrealista posible. Ey, opuesto Este, totalmente. ajá, y entonces volteo, o sea, yo estaba así bien entrada, de que ahorita termino y le voy a meter aquí pies y le voy a meter ojos y manos. Sí, sí. Y veo a un lado a mi compañero y está así como intentando hacer algo bien perfecto que no le está quedando, y veo al otro lado y también, y yo, ¿que no escucharon? O sea, todavía decía así como, ay, ¿qué les pasa? ¿Van a reprobar? No van a entrar. Y ya, pues termino el examen, salgo y estaba hablando con ellos y yo, pero es que lo hicieron mal. Y ya me sacaron de mi error. Y yo Ajá. dije, vaya manera De de hacer un empezar. examen de admisión. Pero al parecer me fue muy bien porque en mis resultados había quedado así como en el tercer lugar. O sea, quedaste en la carrera Sí, y aún así te quedé en fuiste la a carrera Guanajuato. y de todos modos me fui porque antes de hacer el examen de la UABC, Ujú. sus procesos de admisión eran antes en Guanajuato Ok. y era una semana de exámenes. Entonces,
Yo era una inútil total de que ni siquiera cruzaba el Oxxo sola porque no sabía y había estado súper protegida. Y entonces de repente digo, me quiero ir a Guanajuato, me mandan, llego a la ciudad, Ajá. unos tíos vivían en un municipio cerca y me hicieron el favor de llevarme del aeropuerto a la ciudad de Guanajuato, me dejaron donde me iba a hospedar y entonces ahí estoy yendo diario a la universidad haciendo exámenes. Este, Son 3 partes del proceso. Ajá. Paso la primera etapa, paso la segunda etapa y a la entrevista. Y entonces en la entrevista fue donde, pues yo ya me sentía así muy gallita, ¿no? De que yo ya Ya quedé, llegué, sí. nada más tengo que hablar ciertas cosas. Y, y pues la verdad es que me porté verdaderamente mamona. Este, y no quedé. Ajá. Y no quedé en la universidad, pero de todos modos yo no quería quedarme pues en la ciudad de donde soy porque yo sentía que era una experiencia que en esa edad yo necesitaba salirme de mi contexto para tener verdaderos retos y crecer. Ah, ok. Entonces me metí a un propedéutico de 6 meses en Guanajuato. Ujú. Entonces en ese propedéutico la verdad es que los profesores se encargaron diligentemente de romper todas las ilusiones rosas con las que yo quería entrar. Este, y me sirvió muchísimo. Volví a los 6 meses a presentar los exámenes y quedé. Ah, ok. Este, Estuve allá durante 3 años y medio. Lo que duró Y tu, bueno, no, tu media carrera. sí, había terminado sexto semestre. Este, y decidí, pues por razones personales, yo creo Ajá. que de alguna manera, mm, estando tan joven, yo no supe sobrellevar muy bien ¿Qué edad a la tenías en ese momento? distancia. Cuando me regresé, yo tenía, a ver, 18, 19, 20, 21, tenía 22 años. Ah, ok. Como que yo siento que no supe cuidar muy bien en mi dependencia de mi salud mental. Y Oh, entonces, pues dije, tengo que regresarme, ¿no? sí, sí, sí. Hago el cambio, pierdo 2 años, me regresan a cuarto semestre, este, Eso ya aquí en y Ensenada. esto acá en la UABC, e inicio mi carrera acá. Y entonces cuando yo llegué, a mí se me hizo súper extraño. Yo no entendía por qué los alumnos eran amigos, para empezar. Porque el nivel de competencia que tenían allá era pues bastante nocivo. Sí había amistades, pero yo siento que de repente sí tenían un límite profesional. Ajá. Sí se veían empañada por la dinámica artística. Oh, Eh, y pues eran cuestiones así de que tus cuadros te los desaparecían y ya después veías que los estaban utilizando para otras pinturas. Los papeles así de la tarja para grabado, si ajá. los estabas remojando y no checabas bien, de repente ya no estaba tu papel. Vale. Eh, entonces, pues eran cosas así, pero también yo creo que tiene que ver con que la manera en que allá uno es eh, como de otro estado, como foráneo, Ajá, foráneo. es un poco más cruel que la manera en que uno acá en el norte es foráneo. Ajá. Como que hay ciertas condiciones económicas de las cuales fui testigo allá, que yo acá no he visto. Aunque Mm, estoy consciente de que la situación está dura para todos en todo el país, ¿no? claro, sí. Este, y pues, y pues llegar acá y encontrar como estas dinámicas de compañerismo y de aprendizaje, Estos para raros, ¿quiénes mí, son, no? ajá, yo por lo menos el primer mes desconfié.
Yo dije, wow, así de que voy a marcar mi Algo línea porque quieren. a mí se me hace muy rarito esto. Eh, y después se me hizo algo bellísimo porque te da la posibilidad de desarrollarte y de generar redes de apoyo en Sí, tu proceso creativo. Y te das cuenta que la crítica no siempre tiene que ser destructiva. Y te das cuenta que todos los procesos son válidos. sí, claro. Entonces, a mí sí me despertó el hecho de haberme regresado y de haber vivido como ese otro ambiente artístico, me despertó como un nuevo cariño por mi localidad. Oh, la viste con otros Es, ojos. sí, sí, totalmente, porque uno se va así como adolescente renegada, así como, aquí nada sirve, todo está bien feo. Y después Sí. regresas y dices, ay, qué bonito todo, amo Mi Ensenada, ciudad, sí. quiero verla mejor. Y así uno como que le da el síndrome del Mesías. Sí. Oye, fíjate, de lo que comentas, tengo dos notas. Uno, Ajá. Karen Perry siempre, bueno, yo todavía no gradúo de la carrera, ¿no? Tú saliste hace un año, ¿no? Sí, Menos, yo salí hace un año ya. un año. En todos los semestres, por lo menos una vez, alguien nombra a Karen Perry. De- Sí, pues es que, y de manera positiva, ¿eh? Porque también sí, hay gente que nombra de maneras negativas, ¿no? Pero Karen Perry siempre dejó no voy a decir legado porque pues no se ha muerto, ¿no? Pero como muy buena huella. vibra, muy buena enseñanza. O sea, siempre hay alguien que menciona a Karen Perry. Lo que pasa es que yo pues, no la conozco en lo personal. Y de hecho, Ni yo. el curso que tomé del FONCA, Ajá. ella también lo impartió. Y entonces ella dijo que pues del Sistema Nacional de Creadores, como que tenía la oportunidad de dar ciertos cursos y talleres y que regresaba con mucho cariño como a ver cómo iban las cosas también acá en UABC. Y sí, yo creo que Karen Perry dejó una huella, tal vez en la manera en que ella tiene como esta visión profesional del arte Sí, y pues los educadores, aparte que también cuando son artistas, pues cuando son buenos dejan huella, sí, claro. así como una dentadura en nuestro historial. Sí, Y, y sí, yo también he escuchado que en muchas personas ha dejado una gran enseñanza sí. De y en hecho, otras no, adelante. también cosas que arden. Sí. De hecho, en mi lista bueno, para empezar el proyecto este de podcast, pues hice una lista, no quiero entrevistar a tal persona por esto, por su trayectoria, por su obra, por eso. Y tengo en la lista a Karen Perry. De hecho, comentaba yo con Lupita, bueno, Guadalupe Alonso, quien no la conozco, compañera de la universidad. Digo, es que yo siento a Karen Sí, Perry una como diosa. sí, que también la tengo en la lista para el podcast, ¿no? Espero que pronto se haga esa entrevista. Pero le comentaba que yo sentía a Karen Perry como un fantasma porque siempre anda, es Karen Perry, y Karen Perry, y Karen Perry. Dije, bueno, pues Sí, hay que hablar con ella, ¿no? A ver qué tiene que decir. La otra qué nota que claro. tenía, que yo también, antes de entrar a la carrera, tomé un curso con Esther Gámez, pero el mío fue de grabado. Ok, Tenemos ese antecedente en sí, común. sí, de hecho, pues es que son los artistas que tienen trayectoria dentro de la zona. Sí, Sí hay mucha producción en Ensenada y en Baja California, pero yo no creo que como desde hace tanto. Y entonces ellos son artistas, tanto pues Karen que estuvo una temporada acá, como Esther sí. que lleva más tiempo, que han tenido como pasos muy firmes y han seguido avanzando y se siguen manteniendo vigentes dentro de las dinámicas culturales, que es necesario porque como que acá tienden a morir muy rápido. Sí, de hecho, platiqué ya con Esther, tuve un problema con la entrevista que no voy a entrar en detalles, pero va a salir también una entrevista con ella. Y yo le decía que creo yo que es de las artistas más reconocidas, y no me refiero a reconocimientos, la placa y el diploma, sino reconocidas en la comunidad como artistas y pues por su participación en temas sociales, ¿no? Entonces, como que está Sí, en todos los que andamos en las artes traemos como que esas referencias. sí.
Sí, pues son hitos vivientes. Sí. Bueno, para esta entrevista tenemos el referente. Bueno, ya dijimos que eres fundadora y directora de La Oficina, que es una galería aquí en Ensenada. Ujú. Contigo platiqué el 22 de noviembre del 2019, hace casi ya 2 años, que fue cuando inauguraste ese espacio. Sí. Y bueno, en ese momento hice mis notas, hice mi tarea. Ujú. Pero en ese momento tú planteas el espacio como un lugar para las nuevas expresiones, como fuera un poco de lo tradicional, ¿no? De la pintura figurativa y todo eso. Y hablas también que una responsabilidad del espacio era generar un mercado, porque el artista pues de Ujú. algo tiene que vivir, ¿no? Desde Sí. 2019 a hoy, con pandemia y con todo eso, ¿cuál es tu visión para este espacio, para la oficina? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué has agregado? Sí, pues mm, definitivamente la pandemia vino como a dar ciertos palazos, ¿no? Sí, Este, y, y precisamente son como este tipo de catástrofes mundiales las que a proyectos iniciales así les ponen el pie encima y los sí. aplastan. Entonces yo, si te soy sincera, sí hubo un tiempo en donde dije, se va a morir esto, cuál se avecina el fin, tal vez. Sí. Lo bueno es que parece ser hemos resistido y aquí estamos y para julio se va a volver a abrir de manera presencial la oficina. Oh, julio. ¿Tienes Sí, planeado sí, algún evento, exposición, algo? sí, ahí te va ¿Se la puede primicia. saber o...? Pues todavía se está organizando, Ajá. pero dentro de la curaduría se encuentra Cassandra Lucero y César Noyola, Ujú. con un proyecto de proceso creativo infantil y de didáctica artística. Ah, ok. Entonces, pues va a haber algunas conferencias, va a haber exposición, eh, y bueno, con relación con los temas de los que hablamos la primera entrevista, Ajá. en cuestión de generar un mercado, pues definitivamente es una intención porque la galería se abrió no solamente a partir de una clase de museografía, sino con Ujú. la visión de ser un negocio social, o sea, que resuelve una Claro. problemática dentro de nuestra sociedad. Y bueno, ¿Qué es difícil. problemática sería esa? ¿Cuál es como el enfoque? Sí, pues la problemática es una, que no había espacios, o por Ajá. lo menos no tantos espacios de exposición. Dos, pues que no hay mucha venta de obra. Ujú. Este, y tres, que en ocasiones las exposiciones se quedan para un segmento que ya existe, que es el mismo, el mismo segmento artístico, ¿no? O sea, en ocasiones tanto los artistas como las instituciones generan exposiciones para los mismos artistas Claro. o las mismas personas que ya tienen el interés en el arte. Y entonces, ese mismo como círculo vicioso de no abrir como el segmento al que estás dirigido, genera bueno, no haya pues tampoco una posibilidad de que otras personas adquieran piezas, Claro. porque no están familiarizados con ir a exposiciones y cuando vas a exposiciones te paras enfrente de un cuadro y no sabes qué estás viendo porque las únicas clases de artes que tuviste en tu proceso educativo fueron de manualidades y no realmente de artes. La educación artística en México, ¿no? Sí, sí, es Manualidades. todo un tema, así da para años y años. Sí, bueno, lo que tocas ahorita es bien importante de que no hay venta porque la gente no entiende. Y recuerdo que en aquel momento también me hablas tú de talleres porque era necesario educar a la gente antes de que pueda hacer mercado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, precisamente en este tiempo de pandemia, yo me di cuenta que sí estaba cayendo en algunos vicios, ¿no? Este,
Como galería estuve Ajá. abierta de noviembre a marzo, que fue cuando inició. Entonces fue un periodo bastante corto. Muy corto, Durante ¿no? ese periodo yo pude acompañar a las exposiciones de conferencias y diálogos y así. Ajá. Y en esa parte yo sabía que estaba como yendo por buen camino porque muchas dudas se estaban disipando con Sí, respecto a las piezas y a los procesos artísticos. Y entonces llega la pandemia y digo, bueno, no puedo abrir de manera presencial, pero a mí me interesa que el espacio siga funcionando claro. como hogar de las expresiones sensibles. Y se hace Arte que Veo una pantalla, Sí, sí, que de sí. hecho es una exposición que todavía no he bajado de la página porque pues no ha habido otras. Y se recolectaron piezas había artistas de la India, había artistas nacionales, había artistas de Colombia. Y entonces fue una exposición internacional que, que se hizo a partir de la concatenación de varias visiones, Ujú. el texto curatorial y bueno, la selección la hicimos con ayuda de Yolo Sertuche. Ajá. Y mientras lo estábamos haciendo y salió la exposición, fue como, pues yo y el equipo lo sentíamos como algo bellísimo, ¿no? Como un trabajo titánico. Sí. Y pasa el tiempo y me doy cuenta de que lo que sucedió es que caí como en estos vicios de las galerías, de a ver artistas vengan a exponer y ahí Ajá. se queda, ¿no? Y entonces, ¿dónde está toda la experiencia y toda la didáctica que uno puede obtener de estar en contacto con expresiones sensibles? Claro. Y entonces, y recibí algunas críticas precisamente en ese sentido, ¿no? De que no, pues ¿dónde está tu compromiso social? Y qué pasó con la práctica social y etcétera, ¿no? Y en ese momento yo decía así como, nos quemamos las pestañas haciendo eso, ¿por qué me criticas? Y después fue como, bueno, me estás criticando porque tienes razón. Bueno, es Este, que nadie está, bueno, estaba preparado o estamos en ese proceso de saber cómo enfrentar estas nuevas, nuevas realidades, ¿no? Que la sí, expresión ya no es presencial, cómo trasladas todo lo que se da del uno a uno, o sea, artista, galerista o artista comunidad, cómo lo trasladas a una pantalla, a un teléfono, pues ese es todo un reto, ¿no? exacto. Y está un poco, está un poco peligroso porque de repente se acerca al estar viendo así pieza tras pieza, como esta dinámica que uno tiene del scrolling en Instagram o en Claro, Facebook, y dices, lo estoy consumiendo con la misma rapidez que hago todo lo demás. Y entonces aquí no hay espacio a la reflexión y aquí no hay espacio a X y X y X. Y también es difícil porque dices, ok, voy a generar contenido audiovisual, de reflexión, ujú, y todos estamos generando tanto contenido que ya los públicos son muy pequeños, ¿no? Porque las personas nos saturamos de estar siempre enfrente de la pantalla. Este, y bueno, también es válido sí, porque estamos sobreviviendo a esto, ¿no? Y el que nos acerquemos a cuestiones de nuestro interés, como por ejemplo puede ser este podcast o puede ser la exposición es en línea o etcétera, eh, como que de repente termina siendo igual que cuando es en presencial, ¿no? El mismo segmento que ya tenía un interés sí, previo se acerca a lo que produce el mismo segmento, ¿no? sí, Y, y yo no creo que haya así como una panacea, como una solución inmediata para esto. Tiene todo que ver con que se fomente desde el sistema educativo claro. Y y pues desde las instituciones formativas, que como son también la familia. sí, pues que sí, de nuevo, pues que nadie estaba listo para todo esto. Y sí, lo que dices es importante, se convierte en un público pequeño, pero pienso que a la vez puede ser, es un público inmenso, o sea, del tamaño de la gente que tenga un acceso a internet, Sí, pero eso nos puso, bueno, digo nos, me considero como parte de esta comunidad artística que sí, está confinada, ¿no? Nos puso en competencia con todos los contenidos que puede haber en internet. O sea, sale un cuadro y exacto. después sale un meme y después sale un video
de un perrito, de Sí. un gatito, entonces estamos en esa competencia. Y No, y de repente tienes que saberle al marketing y tienes que claro, saberle a un montón de cosas que en tu vida pensabas que iban a ser fundamentales sí, para que los proyectos sigan andando. yo creo que ese sería, bueno, viéndolo así como muy, o sea, muy serio, una ventaja de esta pandemia, ¿no? Nos obligó a entender un poco más la tecnología, siendo que dependemos totalmente de ella, pero nunca nos habíamos tomado el tiempo de ver qué hay y todo eso. Sí, exacto. De alguna manera éramos víctimas de Sí, estas herramientas que otros sabían controlar. Y ahora no es que estemos totalmente blindados, porque el mundo de las imágenes es peligroso, sí, porque están en todos lados. Pero por lo menos creo que estamos un poco más despiertos ante los contenidos que consumimos, sí, porque sí, nos bombardean por todos lados. sí. ¿Cuál sería tu, o sea, viendo un poco hacia atrás, tu diagnóstico de haber empezado una galería? ¿Si es algo que, digamos, cumplió lo que tú querías en ese momento? ¿Ves Yo que tiene futuro, pero hay que cambiar, sobre todo por esta cuestión de la pandemia? sí, ¿Quieres cerrar? no, no quiero cerrar, yo lo veo así como mi bebé y yo espero en algún punto que aprenda a caminar con suficiente independencia para que ya no me necesite constantemente, ¿no? O sea, que en un futuro, este, los egresados de artes de la localidad puedan tomar las riendas de la museografía, de la curaduría y de otras Claro, cuestiones de la galería. Pero también me di cuenta que una galería no era suficiente, que ¿no? yo necesitaba acercarme más hacia un centro cultural. O Ah, sea, ok, que la galería sí es importante porque se necesitan ese espacio de exposición en donde la gente puede ir a testiguar, interactuar, tener experiencias estéticas, aprender, pero también se necesita un espacio en donde las personas puedan venir a tener la experiencia del aprendizaje, ¿no? Una cuestión como de taller, ujú. estamos próximos a abrir también como en 2 meses un taller de grabado. Oh, También va a haber próximamente pues clases de pintura, se va a abrir una pequeña biblioteca. lo de las clases de ayer estamos hablando presencial ya. Sí, Ok, controlado, pues también lo que va a pasar, por ejemplo, con la exposición es que no podemos arriesgarnos a ser un centro de infección, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sobre todo porque la mayor parte de México no está vacunada, este, y lo que va a suceder es que va a haber horarios, Ajá, y cupo limitado. claro. Eh, pero pues sí, el acceso va a seguir siendo gratuito, porque esa, bueno, de manera, muchos me han dicho así como, Elsa, estás cargando económicamente un proyecto que no te está dejando suficiente todavía, ¿no? Sí, eso Y, era lo otro que quería abordar. Bueno, es muy común y me ha tocado verlo que siempre que hablas de dineros es como un tema así, como muy, muy tuyo, ¿no? parece, ajá, Sí, como muy, iba a decir abrasivo, ¿no? Así como que no lo quieres hablar, ¿no? Igual como cuando se habla de los precios de las piezas, sabes que te lo mando así por privado, no lo pongo público. Pero, ajá, ¿cómo se ha mantenido la galería? Porque sigue abierta a lo largo de esta pandemia si no tenemos, exposiciones. O sea, es un proyecto ujú, totalmente, tuyo, se va ahí tu dinero. sí. Mira, la razón principal por la cual la galería no quebró en esta pandemia es porque no pagó renta, Ah, ok, porque es un edificio de mi familia, ah, ok. que estuvo abandonado por muchos años, entonces yo hice ahí la gestión para reapropiármelo y remodelarlo y convertirlo en una galería. O sea, antes de la oficina estaba abandonado ese edificio. Sí, Oh, yo venía acá y lo utilizaba como taller. Este,
y venía alguien de vez en cuando a limpiar, Ajá. tenía su guardia para que no se metieran a robar, porque se usaba básicamente de bodega. O Ah, sea, ok. todos los casos de mi papá, así los tenía guardados y fueron así expedientes, cajas y cajas y cajas y cajas de casos. Este, O sea, la limpieza previa antes de ser la oficina. sí, ajá. Y Ah. si me perdonan la palabra, fue una soberana chinga. No, Fue adelante. muchísimo Si así se trabajo. sintió, fue una chinga. Sí, sí. Y, Pero bueno, y eso te bueno, hace como involucrarte más con el espacio, ¿no? O sea, no es que llegaste y rentaste, sino que llegaste y te apropiaste, acondicionaste, sí. le Y no metiste solo eso, horas. sino que o sea, estuvo abandonado unos años, pero en mi infancia fue el despacho de mis padres, Creciste ahí. que son abogados, ajá. Entonces era su oficina, Ajá. por eso se llama la oficina. Y Ah, yo crecí aquí y andaba, ellos estaban así con sus clientes y yo andaba entre sus piernas corriendo, interrumpiendo. Entonces yo crecí en este edificio. Entonces yo le tengo un gran cariño no solo al proyecto, sino al espacio. Este, y fue de ahí donde pues yo lo había abandonado y a través de los años cuando estaba en Guanajuato y estudiaba artes, ajá. yo venía acá a hacer mi estudio y yo le decía, ay, igual y luego, pues no sé, como que abro una galería o utilizo el espacio porque está muy grande. Algo. Ajá, algo voy a hacer. Y él, sí. Y de Ajá. repente un día le digo, pues ya quiero hacerlo en serio, ¿me dejas? Y me dice, sí, pero no pensó que lo iba a hacer en serio. Y de repente, pues con permisito, tus papeles, llévatelos. Y él, pero ¿dónde los voy a meter? Y ahí vamos y rentamos una bodega Ujú. y lo dejamos limpio para que fuera una oficina. Pero como antecedentes tuvo la fiesta Fluxus, antes de Ah, que fuera ya. galería. Ujú. De hecho, por ahí tengo un registro de esa fiesta también, Sí, estuvo que locochona. creo que nunca publiqué, pero existe, Pues, existe. sí. Pues es un evento que tal vez, que es un registro valioso porque no sabemos si va a haber una fiesta Fluxus número 2, ¿no? Sí. De Es hecho, posible, por ahí. y precisamente a partir de la plática con Esther Gámez me di cuenta que tengo mucho material, porque con ella tenía una entrevista de 2018 y pues Ujú. es, o sea, es muy interesante hacer una referencia de ahorita, pero hablar sobre lo que pensábamos hace 3 años, hace 4 años. Sí, Y sí, bueno, sí, sí, espero, porque traíamos así como todo un montón de ideas estructuradas y después el tiempo te va develando lo que sí funcionó, lo que no funcionó y lo que estaba muy pasado de lanza, ya sé, ¿no? vemos si crecimos, si nos regresamos o qué pasó con nuestra vida. Sí. Y, ay, bueno, y hablando también de cómo se mantuvo la galería, hoy se sigue manteniendo, Ujú. yo soy parte del grupo Radio Asta. Yo hice una alianza con Radio Asta. Ajá. Entonces, ellos ocupan parte del edificio, y absorben ciertos gastos. Ah, ya. Ujú. Que es una Es- radio cultural. ¿Estoy en lo ajá, es una correcto? radio comunitaria cultural, Ok. sí. Y de hecho, pronto va a salir a FM. Sí, algo sabía. Porque De hecho, es un proyecto muy, o sea, muy sonado. O sea, en todos lados estoy viendo, o estuve viendo. De hecho, dieron una plática en la UABC cuando estaban por adquirir su transmisor, creo que es la palabra, su transmisor principal. Y estaban sí. como pidiendo apoyos y todo eso. Pero sí, un proyecto que creo que hace falta en Ensenada, porque el radio que tenemos le falta ese toque cultural, no que sean solo Sí, notitas en exacto. Y noticiero, la ¿no? verdad que todo el equipo, y sobre todo Guillermo Tapia se llama el director del grupo Radio Asta, se han aventado un trabajazo. Durante la pandemia nunca pararon, pues son todo el equipo personas muy diligentes y con una visión social muy grande y súper comprometidos. Yo estoy muy emocionada de que ya salgan al aire. Pero a ellos ya Este, los puedes escuchar a través de su página, ¿no? sí, sí, Igual sí, sí. si alguien está interesado, tienes la página, como para dejarla aquí Mm, en... fíjate que no lo tengo en la memoria, pero
Déjala busco. Sí. Si no, la Porque buscamos y la dejo en la descripción del podcast. Si alguien está interesado en sí, saber del proyecto Radio Asta, aquí en la descripción la vamos a dejar. sí, creo que es gruporadioasta.mx. Ah, ok. Grupo, Lo checamos y lo compartimos. Está excelente. sí, no, debe ser otro. Pero bueno, Sí, lo lo buscamos y lo buscamos compartimos. por ahí. Ujú, Sí. y lo adjuntamos. Elsa, un placer. Estuvo muy amena la plática. Ah, muchas gracias. ¿Algo más Es, que quieras agregar para cerrar? Las redes sociales de la oficina. sí, estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Galería La Oficina, y también tenemos la página galerialaoficina.com, en donde todavía se encuentra activa la exposición de arte que veo en una pantalla y donde próximamente se estará subiendo pues bastante información sobre la exposición que viene. Excelente. Elsa, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio. Ahí nos estamos viendo y cuando quieras seguir echando el chal, ya sabes que Sí, acá podemos andamos. hacer una parte 2. Sí, sí, faltaron detalles económicos. Ya sé. Bueno, esa fue la charla con Elsa Alexandra Magaña Lucero. Ella es fundadora y directora de la oficina. Recuerden que este podcast tiene perfil en Facebook, perfil en Instagram. Lo encuentran como de arte y artistas. Tenemos también una página en Patreon para quien quiera apoyar. Es patreon.com/de arte y artistas. Toda la descripción aquí en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio.